pues bastante por trabajar. Entonces, en nuestro taller del día de hoy, al final de cuentas, entonces vamos a trabajar específicamente con nueva información para todo este aparato de los anuncios, digamos, al final de cuentas. Entonces, voy a volver nuevamente a hacer el proceso de compartir pantalla. eh, para que pues obviamente ustedes puedan ir viendo lo mismo. Si tienen dudas, levanten la mano, entonces ya les doy el espacio y vamos avanzando. Bueno, ya obviamente hemos consumido la parte, sabemos dónde tenemos que hacer el proceso y ahora trabajemos nuevamente sobre nuestro administrador de anuncios, que al final de cuentas, de hecho, si se recuerdan, quedamos aquí en algunos procesos y el último que trabajamos en su momento, digamos al final de cuentas, y de hecho yo les voy a mostrar las eh, métricas que trabajamos prácticamente hace, creo que fue hace una semana, si no estoy mal, para que ustedes vean cómo fue que quedaron los resultados, digamos en este caso. Pero entonces al final vamos a hacer un par de campañas más para que vean que cuando ya tenemos pleno conocimiento, para nosotros es mucho más rápido hacerlo. Y mucho más aún si ya tenemos ya pues hecha más o menos nuestra segmentación. Ya hemos visto al final de cuentas ayer de reconocimiento, vimos un poco sobre clientes potenciales y trabajemos las dos que son específicamente sobre el área de ventas, que puede ser de interacción o en su defecto, digamos en este caso, eh, de ventas directamente. Bueno, entonces en este caso trabajemos primero interacción. Básicamente los cambios que nosotros vamos a ver los vamos a encontrar en el segundo peldaño, digamos en este caso, pero de ahí el resto es prácticamente el mismo. Entonces, campaña de interacción, le damos continuar. Aquí es si yo quisiese tener el apoyo, pero aquí pues obviamente no lo necesito mucho, entonces sí, ya sabemos de que es mucho mejor hacerlo manual. Entonces empezamos y entonces hagamos esta. Voy a colocar TC 24-2. Bueno. Ya sabemos, esta primera parte no la cambiamos porque ya hicimos la primera configuración previa y pasamos al segundo peldaño, que es aquí donde pueden haber algunas diferencias, digamos en este caso. Nuevamente le ponemos el nombre TC-20, perdón, -24-2 para que tenga más o menos el mismo nombre y sea mucho más fácil de encontrar. Su ubicación de la conversación, apps de mensajes, porque lo que queremos al final de cuentas en este caso es llevarlas específicamente a que, y como dice aquí, consiga que las personas interactúen con tu marca en Messenger, WhatsApp o Instagram. Si en su defecto lo que nosotros quisiéramos es llevarlos a que nos llamen, pues obviamente tendríamos que activar este icono de llamadas. Si quisiéramos en un momento dado que llevarlos a un sitio web, bueno, pues ahí los podemos hacer, o a una página de Facebook, o incluso si tuviéramos un grupo de Facebook en un momento dado. Pero como lo que vamos a hacer es una atención en mensajería, lo vamos a dejar en apps de mensajes. Tipo de anuncio es clic para enviar mensaje, porque lo que queremos es de que ellos, pues, obviamente, generen ese proceso de interacción. Las páginas, donde al final de cuentas se va a hacer el proceso. Y esto es también sumamente importante. Si van a trabajar campañas de interacción, entonces ustedes por defecto ya van a tener designada la de WhatsApp. Yo sugiero que se active Instagram, pero no activemos Messenger. Eventualmente van a llegar a Messenger porque nos ha pasado al final de cuentas de que de todos modos se abren las conversaciones en Messenger. Pero la pregunta sería, ¿por qué no lo voy a hacer allí? Porque si yo lo activo, lo que va a suceder es de que cuando vea y caiga yo a mi anuncio, me voy a dar cuenta entonces en este caso que el botón que aparece por defecto va a ser el botón de Messenger y no el botón de WhatsApp. Entonces, eh, es mucho más fácil, pienso yo, controlar el aparato informativo desde WhatsApp en un momento dado que Messenger. Entonces, lo podemos hacer desde ese punto de vista, pero sí podemos activar Instagram. Pero insisto, esto es solamente por un tema más de forma que de fondo, porque al final siempre vamos a poder recibir mensajes en Messenger. Aquí tenemos un número y de hecho, si yo tengo, porque incluso hoy en día las páginas me permiten tener varios números registrados que tengan WhatsApp Business, yo puedo escoger, en este caso voy a escoger el que por defecto está trabajando la parte de ventas.
Y de hecho dice, puedes conectar un máximo de 50 números, incluso al final de cuentas, por cada página de Facebook. Entonces, para poder tener varios, o, y como dice aquí, o tener, o que en algún momento dado las personas no solamente a un número escriban, sino pueden escribir a varios. Sabemos que la parte de derecha en este caso pues va a ser solamente una parte informativa y yo creo que si ustedes ya han empezado a hacer algunas pruebas, se dan cuenta de que ese mensajito en amarillo que dice es posible que no tengas conversaciones es solamente un mensaje alerta porque al final sí podemos llegar a tener obviamente información y sí podemos llegar a tener pues obviamente clientes y mensajes. No vamos a hacer control de puja, lo que buscamos es el mayor número de conversaciones, que es obviamente lo que quiero que haga específicamente Meta. Sí, Feller, lo escucho. Una pregunta, uno tiene, así como uno tiene la cuenta de Meta y tiene una página, ¿va? Y luego Ujú. quiere crear otra página, ¿se podrá utilizar el mismo número de WhatsApp o sería otro? Tendría que ser un número particular porque generalmente las vincula con el mismo nombre. Es como si quisiéramos vincular dos cuentas o dos páginas de Facebook a un Instagram, no nos va a dejar porque ya No va a nos va a tener dejar. Ah, como que bueno, un codificador directo. correcto, de acuerdo. No, no tenga pena. Bueno, pasamos al presupuesto. En este caso, vamos a generar. Recuérdense, aquí tenemos dos opciones. La pregunta, pues obviamente siempre va a ser al final de cuentas, eh, ¿qué es lo que yo necesito? Ahora, ¿cómo yo puedo resolver esta parte? Y lo diría de esta manera. Si es un producto que al final de cuentas yo siempre voy a estar vendiendo, si es un producto o un servicio que al final de cuentas siempre va a estar vigente, no tiene caducidad, no se lleva a cabo solo en una sola época, bueno, entonces incluso yo le podría apostar a que fuese un presupuesto diario, con el propósito de que este anuncio siempre esté circulando, digamos, al final de cuentas. Y de hecho me imagino que muchos de ustedes han observado que pues siempre me aparece este anuncio. Es porque obviamente los tienen activados en presupuesto diario y sin finalizar con una fecha y por eso trabajamos con presupuesto diario. Bueno, entonces, si hiciéramos presupuesto total, esto es porque es un servicio que al final de cuentas, o un producto que pues va en una determinada época, en una determinada temporada, y eventualmente en este caso, pues obviamente no necesito que esté vigente, entonces es mejor designarle un presupuesto 100% particular, digamos en este caso, y que es mucho más sencillo. Bueno, entonces me voy a quedar con un presupuesto diario. Yo en este caso voy a designar, eh, voy a sacar aquí, tengo a la mano mi calculadora. eh, Pensemos de que yo tengo más o menos una inversión de 100 quetzales y vamos a apuntarle que más o menos le vamos a invertir unos 15 quetzales diarios. Es más o menos para que el anuncio esté corriendo los 7 días, que el algoritmo a mí eventualmente me dice que tiene que estar arriba un anuncio para pues ya generar resultados y que eventualmente esto funcione. Acá, de hecho, voy a ser un poco más específico. Prefiero en este caso que inicie el día 15, digamos, al final de cuentas. Buenas noches, Víctor, bienvenido. Y bueno, quiero aprovechar al máximo, entonces quiero que empiece pues prácticamente desde las 0 horas. ¿Sí? 15, desde el día 15, y de hecho más o menos voy a dejar corriendo unos 7 días este anuncio para ver más o menos su comportamiento, digamos, al final de cuentas. No voy a hacer ninguna programación de presupuesto y viene pues obviamente nuevamente esta parte del control de público. Acá, de hecho, vamos a hacer uno relativamente nuevo, digamos, al final de cuentas, no tenemos uno 100% específico, entonces vamos a crear un público pues prácticamente nuevo. Bienvenido, Joneri. Tenemos en este caso lugares, empezamos, Guatemala. Estamos hablando del mismo tipo de servicio, entonces al final de cuentas tengo la posibilidad de ofrecerlo incluso al final de cuentas en otros países. Entonces, vamos a tratar de colocar la mayoría de potenciales a nivel de Centroamérica, digamos en este caso. Eh, Vamos en este caso con el tema de edad. Eh, yo tengo aquí un chat, solo voy a leerlo. No tenga pena, Joneri, bienvenido. Cualquier duda, pues ya saben, en este caso solamente la van planteando.
La edad en este caso yo he determinado por estadísticas de que son de más o menos entre 20 y 50 años, porque es más o menos el bloque, digamos, al final de cuentas. Y pues empezamos con el tema de los intereses. Aquí en este caso, fíjense que yo necesito hacer un anuncio que va destinado a temas de formación, porque siempre estamos hablando de esta parte de educación virtual, que concretamente en este caso pues estamos eh, ofreciéndola para el área de construcción. Sea, sobre esa parte me voy a dirigir un poco al final de cuentas. Hay una variedad, pero quiero hacer anuncios mejor específicamente por intereses, porque si, por dar un ejemplo, ¿no? Yo tuviera un anuncio que va a llegar a esta área de construcción, pero también va a trabajar con personas que estén interesadas en la industria de la música, yo lo puedo poner en los intereses, o sea, no hay ningún problema y de alguna manera u otra, Meta va a tratar de hacerlo, pero lo que va a suceder es de que el anuncio se puede dispersar un poco porque para mí realmente existen eh, dos intereses diferentes, digamos, o son dos sectores diferentes, entonces puede generarse una cierta confusión y yo realmente lo que no quisiera es eso, digamos, al final de cuentas. Entonces, solo me voy a enfocar en este anuncio específicamente en la parte de construcción, que es obviamente lo que a mí me interesa, digamos, al final de cuentas. Entonces, empecemos, digamos, al final de cuentas y pues ya más o menos sabemos al final cómo funciona cuando coloco los intereses. Empezamos construcción y empecemos, ¿verdad? Tenemos aquí varios elementos. El primero es perfecto, son 816 millones de personas, entonces estamos bien. Y recordemos, ¿verdad? Estamos tratando de cuidar un poco de que los números pues estén más o menos dentro de ese aspecto. Eh, Probablemente en este caso algo de ingeniería. eh, Esta civil no me interesa mucho, pero vean, esta sí. Ahí es donde yo les digo, tengamos mucho cuidado y sí, pues obviamente mucha atención cuando hacemos esto, porque pudimos haber pensado, bueno, esta que es la primera, seguro esa es, pero cuando yo me coloco encima, me dice solo, tiene 13,000 nada más, entonces es como, no, pero después bajo un poco más y si encuentro, aquí está la mayoría de personas pues obviamente la ha colocado como afín, entonces por eso se registra en cuanto a este asunto. Como es del área de construcción, también está amarrada con el área de arquitectura. Entonces empecemos, sí, de hecho aquí está la primera, y empecemos a buscar sugerencias, ¿verdad? Digamos en este caso, ingeniería estructural, tiene un número más o menos interesante, pero me parece más en la parte de diseño de interiores, el área de remodelaciones, vean al final de cuentas. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque al final de cuentas las características de mi servicio habla sobre formaciones que tocan estos temas o estos tópicos. Entonces, en algún momento dado, por eso yo lo voy a atacar sobre ese punto de vista, digamos, al final de cuentas. Arquitectura e ingeniería, a pesar de que está vinculado, no tiene un número tan importante. El área de vivienda, hogar y jardinería, sí. Eh, Construcción como arquitectura, 43 y 51 millones. Creo, de hecho, al final de cuentas, eh, que puede ser un número interesante. Realmente me llama la atención como para dejarlo. Ingeniería de la edificación, tal vez. Este de remodelación de hogar, creo que tiene de dónde, porque son 32 millones. Está más o menos, yo diría, a partir de 25 nos podemos empezar a dar por satisfechos, digamos, al final de cuentas. Eh, Arquitectura moderna, 66 millones, me parece también interesante. Construcción de viviendas, 19 a 22, todavía no. Y bueno, vamos entonces por el lado de la educación, digamos al final de cuentas, porque obviamente estamos ofreciendo educación, ¿no? Entonces empecemos a ver dónde encontramos eh, opciones. Voy a buscar educación superior. En este caso, 562 millones, porque obviamente son grupos de personas que pues están dentro de ese margen. Eh, Veamos en este caso, a ver si tenemos a alguien.
qué tanto nos tira maestría en educación, creo que también es bastante importante y es por el tipo de contenido que yo ofrezco, digamos. Universidad, educación superior, también puede funcionar, incluso el de facultad. Licenciatura, me recuerdo que era relativamente bajo, pero está. Y vean cómo a la hora que yo comienzo a hacer estos agregados, automáticamente el tamaño estimado del público sube. Y porque se recuerdan que empezamos por 7 millones y vamos prácticamente ahorita ya por los 14. Entonces, quiere decir de que estoy colocando correctamente la información. De hecho, aquí encuentro reformas, construcción. Creo que me puede funcionar bastante bien. Y todavía puedo seguir, de hecho, al final de cuentas, y yo diría, bueno, ¿qué tipos, como hablo de una educación virtual, entonces trabajo con programas de computación, entonces en algún momento dado, pues obviamente los tengo que colocar, y en este caso, para el área de construcción, generalmente pues trabajamos con la parte de AutoCAD, y tenemos varios, entonces vamos a ver cuál es el que nos funciona. Este tiene solo 13,000, no, este tiene 1,000, no, este es el bueno, 21 millones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son personas que en un momento dado utilizan este tipo de programa, AutoCAD. Pero estos, de hecho, pertenecen a una casa de programas que se llaman Autodesk. Y aquí está el otro, ¿sí? Probablemente aquí ya esto automáticamente me va a cambiar y justamente eso pasó, ¿sí? Y empiezo a encontrar números que me parezcan relativamente interesantes. SketchUp, porque se utiliza eventualmente. El área de Revit, digamos en este caso. eh, Maya, que es para la parte de renderizado, digamos, al final de cuentas. Bueno, y de hecho se trabaja una parte arquitectura de rendering, 12 millones, lo voy a colocar, puede ser que nos baje un poquito, pero estamos buscando gente, digamos, al final de cuentas, en cuanto a esa parte modelado 3D, bueno, este modelado de información de la construcción es relativamente bajo. En mi experiencia hay un que sería este, y de hecho está el BIM, que se le llama, que es una de las características. Eh, y me hace falta solamente el tema de empresas similares, digamos, al final de cuentas. Doméstica, también me aparece EDX, que es otra empresa que también trabaja cursos virtuales. Udemy, Coursera, Udacity, me voy a quedar en este caso con Udacity. Y creo que por el momento me quedo con ellos. Y voy a trabajar educación a distancia. ¿Por qué? ¿Por qué estoy trabajando eso? Porque al final de cuentas es uno de los giros o uno de los modelos de negocio que es educación virtual. Entonces también lo coloco. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos intereses yo tengo que colocar? Va a depender mucho de cada producto. O sea, pero ustedes se tienen que imaginar ese espectro. Y me quedé con 12 a 14 millones. Está bien. Esto no me tiene que preocupar. Realmente paso tranquilos en ese sentido, no importa. Pero como me va a servir el público, ojo, guardemos el público, porque si no, esto va a ser un problema. TC24 y coloquemos la construcción, porque después ya es más fácil buscar un público si nuevamente tengo que volver a lanzar un anuncio, ¿no? Esto me sirve porque va a llegar a otros lugares que incluso yo no esté contemplando. Y bueno, entonces pasamos. Siguiente. Y empezamos con la parte del anuncio. Recordemos de que pues obviamente nosotros tenemos que haber ya tenido listas nuestras piezas y de hecho por ahí tengo ya algunas y que vamos a utilizar. Pues en este caso TC-24-2 y de hecho voy a hacer algo, porque de hecho ya cambió un poco. Incluso yo aquí diría, antes de que trabaje toda esta parte, le voy a cambiar un poco el nombre a todo, porque ya tengo una característica de qué voy a hacer, ¿no? Construcción, ¿sí? En este caso voy a trabajar un carrusel y dice que tengo que agregar al menos dos tarjetas, que en este caso pueden ser imágenes o videos. Es al final de cuentas alternativo. Voy a comenzar primero con imágenes. Espero encontrarlas en este caso, que las tenga más o menos a la mano. Vamos a ver si por aquí aparecen las famosas imágenes que ya debería yo tener cargadas. Recuérdense, dimensiones de imágenes, si están trabajando en redes sociales como Facebook y Instagram, tienen que ser imágenes cuadradas, 800 por 800, aunque de preferencia es mucho mejor.
1200 por 1200 o incluso 2000 por 2000. Eso es en cuanto a temas de resolución. Entonces, si ustedes diseñan en Canva, digamos, al final de cuentas, solamente vean de que el pixelaje esté siempre en esa medida, 1200 por 1200 o al menos 2000. Y aquí de hecho encontré mis primeras tarjetas que me van a servir al final de cuentas y que son sumamente importantes. Y de hecho creo que voy a agregar estas, que serían las del Pensum de Estudios. Y voy a empezar con estas primeras, porque voy a hacer algo adicional. Este anuncio de hecho va a tener una vinculación. Bueno, voy a agregar más tarjetas, pero fíjense que voy a agregar de video, solamente que en este caso no las tengo subidas. Entonces voy a hacer este proceso y vean de que va a suceder algo. A veces eso se da por ciertos servidores, nuestro servicio de internet, pues obviamente en nuestra región a veces es un poco complicado, pero esto no quiere decir que muchas veces no esté listo. Entonces, en este caso, yo tengo el área, ha trabajado unos videos y de hecho me los mandó el día de hoy y creo que me encajaron perfectamente para poderlos mostrárselos a ustedes hoy y los voy a cargar. Bueno, entonces le doy a abrir y recuerden que estoy trabajando pues un carrusel, entonces al final de cuentas incluso yo puedo vincular esos dos elementos y pueden ser pues bastante importante, ¿verdad? Digamos, al final de cuentas, los videos muchas veces también lo que dan es una cierta demostración de realismo, entonces al final de cuentas es muy importante que nosotros en cierta medida, pues, si tenemos esa oportunidad de tener videos o de tener incluso videos a través de hasta testimonios, pues también nos pueda funcionar. eh, para no tener siempre un mismo esquema en cuanto a lo que nosotros estamos de alguna manera u otra presentando, digamos, al final de cuentas. Aquí pues obviamente todavía está cargando y prácticamente vieron que este proceso ahorita fue un poco más rápido. Eh, bueno, tanto porque ustedes ya me entienden un poco más cómo se hace el proceso y pues de alguna manera u otra cuando ya existe cierta ya experiencia haciendo los anuncios, uno ya los hace un poco más rápido. No tienen que dejar de perder detalles, digamos, al final de cuentas, porque es sumamente importante que no perdamos los detalles, pero tendemos a hacerlos un poco más rápido. A veces lo que nos puede llevar un poquito más de tiempo, sinceramente, es pensar cuestiones ya netamente de presupuesto o incluso en cuanto al tema del texto. Entonces, esos elementos a veces pues terminan siendo un poco difíciles. Vean, aquí de hecho me va y me generó el error que yo esperaba que fuera a suceder, la verdad. Entonces, en este caso, bueno. No me voy a complicar, pude haberlo nuevamente hacerlo, pero esto me ha pasado regularmente en las últimas semanas, pero fíjense que después tiende a suceder algo bien, bien extraño. Entonces le voy a dar aquí cancelar. Y voy a empezar a editar esta información y después voy a regresar. Entonces, recordemos, título y descripción. Título es lo que va a aparecer acá y descripción es obviamente como que la parte de nuestro o lo que yo le llamo el valor agregado. Bueno, entonces tenemos algunas etiquetas en este caso por identificar y pues las vamos a empezar a trabajar. En descripción le hemos puesto diploma Minedu Kabbalah, porque al final de cuentas las personas realmente eso es lo que se sienten seguras en ese sentido y eso lo voy a colocar en todo. Bueno, entonces acá esto sería planificación en construcción, así lo voy a llamar en este caso acá. Este se va a llamar diseño arquitectónico, que es obviamente el que de alguna manera u otra está representando a la etiqueta, digamos, al final de cuentas. Eh, este es planificación en construcción y este es de diseño arquitectónico. Bueno, entonces vamos a ver si sucede algo que a veces tiende a pasar. Bueno, ¿se recuerdan que yo les dije que me había marcado un error?
y que qué pasaba si yo volvía a subir y podía ser ahí un problema, digamos, al final de cuentas. Bueno, resulta que sí subió el video. Entonces, ya he leído, aprendiendo a veces un poquito ciertos truquitos aquí a Meta, o no sé si es la configuración del internet, pero resulta que los videos sí ya estaban cargados. Entonces, de hecho, este anuncio yo lo voy a acompañar tanto con imágenes como con videos. Entonces, si ustedes van a subir un video porque lo quieren integrar a su publicidad y les da error, no se preocupen, denle en cancelar, sigan haciendo algunas ediciones y si se dieron cuenta, después de un par de minutos volví a subir y ya estaban pues prácticamente cargados. Entonces, marco los otros dos que voy a utilizar y le doy continuar. Y pues prácticamente en este caso los videos también ya fueron agregados y necesito pues también colocarle al final de cuentas nombre porque también ellos van a ocupar un espacio dentro del espacio de nuestra publicidad, ¿sí? Y en este caso aquí incluye diploma Mineduc, ¿sí? Y aquí, que esta de acá se llama realmente diseño arquitectónico y vamos a cambiar. A veces es bueno cambiarle algunas palabras o algún orden, al menos en este caso. Diploma Mineduc Avalado, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que yo tendría que cambiar tal vez es un poco el orden. Aunque muchas veces Meta también hace un proceso como aleatorio y a veces cambia algunas cositas por ahí y a veces eso es un poquito como complicado porque uno diseña un cierto orden y a veces esto se cambia. Bueno, y lo voy a dejar aquí. Lo estoy dejando de esta manera, lo estoy dejando con eh, la portada del anuncio. Vean, aquí voy a bajar un poco para que ustedes vean. Está la portada del anuncio, el video. De hecho, aquí se, se ve en corto el video, digamos, al final de cuentas. Nuevamente, digamos, en este caso, otra tarjeta, otra presentación, el video y otra tarjeta. De hecho, ahorita que lo vi, fíjense que al final de cuentas eh, me voy a animar a poner los videos de entrada en cada uno. El que tiene están bien trabajados, entonces eh, los voy a colocar en ese punto. Bueno, insisto, de todos modos, de alguna manera u otra van a cambiar. Todavía no me ha optimizado el contenido Advantage. Vamos a ver qué es lo que me está indicando que está sucediendo. Bueno, es porque la tarjeta no se ha todavía destacado en la secuencia. La marco, que es en este caso tratar de presentarlo de la mejor manera. Aquí en este caso le doy guardar. Y vean, ya cambiamos a 4x4. Quiere decir que ya estamos listos. En llamado a la acción, ¿qué nombre le voy a colocar? Yo aquí en este caso le diría, como estamos trabajando interacción, no vamos a ser un poquito agresivos, vamos a dejarle registrarte, ¿sí? Bueno, y voy a trabajar la parte del chat GPT para el texto, porque fíjense que no lo tengo preparado. Pero antes de trabajar esto, voy a buscar mi eh, formulario. ¿Sí? De hecho, ya tenía uno acá, vean, al final de cuentas, entonces solo lo voy a duplicar. Y bueno, hola, te saludamos Gaiti, si estás interesado en una de nuestras certificaciones, y en este caso aquí están estos nombres. Estos no son los que yo voy a presentar, sino es planificación en construcción o diseño arquitectónico. ¿Sí? Bueno, pregunta, ¿cuál es el pensum de planificación en construcción? ¿Y cuál es el pensum de diseño arquitectónico? Siempre estoy atento a su chat si ustedes van a escribir algo. Este pues obviamente no está, no funciona, eliminó la pregunta. Y bueno, en este caso, ¿cuáles son los precios de las certificaciones? ¿Cuáles son los horarios de conexión? Y tengo esto aquí, ya solo cambiaría el nombre y yo le diría, bueno, este formulario es específicamente de construcción.
y guardo mi formulario. Listo, cuando me pregunten, pues ya obviamente cuando ellos le dan clic, pues ya lo van a poder encontrar en cuanto a este punto. Una duda, hay una opción en la página para rotar el anuncio, es decir, que cambien arte según su rendimiento o a cada cierto tiempo. Eh, yo tengo en este caso entendido que es un poco de acuerdo eh, de hecho aquí está un poco, dónde lo quiero editar, si es en el feed de Instagram, digamos en este caso, y este es como que el orden. Si yo quisiera cambiar algo, pues obviamente tendría que ser desde acá. Si yo quisiera desde... En las historias de Instagram, todas van a aparecer, digamos, como que de esta manera. Y podemos cambiar incluso, si yo quisiera cambiar algún orden, lo podría mover, digamos, en cuanto a ese elemento. Creo que es más o menos lo que podríamos entender. Paso con el texto. Voy a dejar de compartir acá porque quiero mostrarles cómo yo trabajo el chat GPT con este sentido, para que ustedes lo puedan plenamente identificar. Voy a abrir mi ventana donde yo trabajo, donde tengo eh, el registro, digamos, al final de cuentas, y ustedes automáticamente en este caso ya lo puedan tener a la vista. Veamos, a ver, solo estoy abriendo una nueva ventana, digamos, al final de cuentas, ChatGPT, y a ver, compartiéndoles aquí algunas cositas que ustedes pueden ver. Bueno, aquí tenemos ya la ventana del ChatGPT, de hecho es más o menos como la sesión que a veces tiendo a trabajar para que ustedes vean. Bueno, entonces trabajemos. Eh, Esto no sé, lo hago porque ya se me ha vuelto costumbre. Yo lo coloco como el hola de inicio, digamos, al final de cuentas, es como para tratar de, de entrar como que en contexto. Entonces, empecemos. Necesitamos un texto para poder ofrecer estos técnicos. eh, Y pues obviamente sabemos ya eh, el esquema que tenemos que hacer, le tenemos que dar un rol, le tenemos que dar información, le tenemos que dar contexto y toda la instrucción. Bueno, entonces empecemos como experto en copywriter para redes sociales de Instagram y Facebook. Es importante que también coloquemos las redes, porque pues obviamente si lo coloco sobre Twitter va a ser otro enfoque, si lo coloco sobre TikTok también va a ser otro enfoque, entonces estos aspectos cambian. Como experto para redes sociales de Instagram y Facebook, punto y coma, presentar 5 copies con emojis, ahí le estoy ya diciendo, bueno, qué es lo que quiero, que indiquen una intención de compra para un certificado en formación virtual del área lo voy a hacer, vamos a ver cómo nos queda acá, del área de arquitectura y construcción. Eh, Preséntalo bajo un esquema de necesidad y que nuestra empresa sea la solución. Eso es un poco como que sería lo que generalmente se le llama el prompt o la instrucción que se le daría. Bueno, démosle, vamos a ver qué nos da. Claro, aquí presenta D y bueno, entonces está empezando a empezar a generar la información y después vamos a ir leyendo y vamos a tratar de entender cuál sería lo ideal. De hecho, pues yo no sé si ya se adecuó a mi sesión, pero lo trabajo generalmente como con 3 líneas, entonces en un momento dado pues es bastante importante. Bueno, aquí empieza primero. Resuelve tu necesidad de conocimiento arquitectónico, descubre nuestro certificado en formación virtual y haz de tu pasión una carrera sólida. Conviértete en el experto que el mundo necesita. Inscríbete ahora. ¿Sueñas con construir un futuro sólido en el mundo de la arquitectura? Nuestro certificado en formación virtual es la llave que necesitas. Aprende desde donde estés y haz de cada proyecto una obra maestra. Inscríbete ya.
La base de tu éxito profesional comienza con una formación sólida. Y vean, los emojis también me parecen pues, bastante adecuados, bastante contextualizados. Descubre nuestro certificado en arquitectura y construcción diseñado para impulsar tu carrera desde la comunidad de tu hogar. Aprovecha esta oportunidad y hazte un experto. ¿Quieres destacar en el mundo de la construcción? Nuestra formación virtual te brindará las herramientas esenciales para ser el líder que todos buscan. No esperes más, construye tu camino hasta el éxito. La diferencia entre un buen arquitecto y un excelente arquitecto está en la formación. Descubre nuestro certificado en formación virtual, la clave para convertirte en un profesional de élite. Inscríbete hoy y eleva tu carrera. Bueno, estas son las opciones que tenemos. Estoy más o menos contento con lo que me generó, no, no al 100%, pero creo que puedo hacer, eh, voy a tratar más bien en este caso de hacer una combinación de los textos para, pues obviamente, intentar generar el adecuado, digamos, al final de cuentas. Entonces, vamos a ver dónde voy a comenzar. La pregunta siempre me ha parecido en un momento dado que es el sentido ideal, digamos, al final de cuentas en cuanto a poder generar. Bueno, entonces ustedes vieron estos resultados de acá, ya saben, bueno, ven cómo más o menos es la interacción del chat GPT en un momento dado. Voy a dejar de compartir y me voy a pasar nuevamente a donde estamos editando el anuncio para que ustedes puedan eh, ver qué es lo que voy a hacer ahora. Ya estoy nuevamente en mi anuncio. Nuevamente vuelvo esto a colocar acá. Bueno, y voy a empezar a jugar con la información para tratar de encontrar lo más adecuado. Vamos a ver, voy a empezar aquí a trabajar textos. Voy a hacer esto. ¿Quieres destacarte en el mundo de la construcción o la arquitectura? Bueno, y voy a buscar otro acá. Me gusta este, vamos a ver. Voy a buscar aquí un par de emojis que necesito colocarlos. Nuestro certificado de formación virtual es la llave que necesitas. Aprende desde donde estés y haz de cada proyecto una obra maestra. Aquí ya le voy esto ya sé yo al final de cuentas de que no se va a ver en dentro de la imagen. De hecho, veamos acá, está como que solo se queda entre las tres líneas, pero al final de cuentas necesito información adicional, digamos, al final de cuentas. Entonces, de hecho, eso es un poco lo que voy a trabajar. Aquí sí me voy a auxiliar un poco. Ya tengo otros copies trabajados previos, pero no tenía uno vinculado plenamente en cuanto al tema de construcción. Entonces, por eso me fui un poquito sobre esta parte. Entonces, solo voy a buscar acá. Información de otros copies que tengo acá. Vamos a ver si lo tengo por acá listo. Bueno, voy a dejar esto acá. Voy a ir agregando algunos temas. Certificación avalada por el Ministerio de Educación por competencias laborales. Mejora tus opciones de trabajo. Esto es como para poder hacer eh, fuerte este elemento, digamos, al final de cuentas. Y me voy a quedar ya con la parte del llamado a la acción. La verdad no quiero hacer muy grande el copy. De hecho, siento que está muy grande, pero bueno. Esta parte de acá siento que ya está de más, porque eventualmente se dijo en la parte de arriba. Iniciamos febrero de 2024, inscripciones abiertas, información. Aquí le voy a dejar esto acá y creo que en el anuncio me permite hacer esto. Vamos a ver. Sí, aquí me deja el enlace de WhatsApp, que es lo que yo quería. Aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito.
Bueno, y le voy a dejar solamente unos hashtags por unos temas netamente eh, de que pueda haber una referencia, digamos, en este caso. Digo acá, 5 creo que van a ser los adecuados. Bueno, nos quedamos en este caso con esta información. El llamado a la acción, ya está esta parte de acá. Y si se dan cuenta, pues tampoco tengo ningún error. Digamos, en este caso no me marca que algo no esté correcto, digamos, al final de cuentas. O sea, dentro de los tres peldaños tengo todo correcto y no, pues no pasa nada, digamos, al final de cuentas, ¿no? Creo que tal vez solo si terminé, lo voy a dejar, iba a hacer un cambio en el tema de la fecha, pero no, que arranque el día de mañana, digamos en este caso, y con este tipo de presupuesto. Eh, Acá voy a tal vez solo hacer un cambio de presupuesto, porque tengo, en el presupuesto tengo un poquito más designado y no me voy a pasar de los, generalmente ese gasto semanal no va a ser más de los 140 que son los 7 días que yo estaba buscando. Vuelvo nuevamente a ver estos elementos de acá, creo que todo está correcto. Y bueno, entonces avancemos. Y le damos en publicar. Recuérdense si todo está correcto también en el tema de nuestras cuentas profesionales, nuestras cuentas comerciales, publicitarias, pues obviamente todo tendrá que ir avanzando y no va a generar ningún inconveniente en ese caso. Bueno, y aquí dice se publicó una campaña, un conjunto y un anuncio. Perfecto, y ya solo le doy cerrar. Desmarco todo para ver qué es lo que me está indicando. Y en este caso acá, aquí está, TC24-2, construcción, programa. Y ya está listo, digamos, en este caso. Voy a cerrar con un último. Voy a tratar de esto hacerlo un poquito más inmediato. Esta va a ser de ventas. Y era lo que les decía, no puedo al final de cuentas trabajar cuestiones como de diferente tipo. Entonces, este es de el lado de formación de gestión empresarial, lo que se le llama, o administración de empresas. Entonces, igual, TC24-G. Conversión. ¿Dónde se tiene que dar el proceso? En este caso, en apps de mensajes, porque no tengo un sitio web. Entonces, por eso tiene que ser apps de mensajes. El evento de conversión, en este caso, pues sí le voy a colocar comprar. Agrego Instagram. Esta yo espero hacerlo un poco más rápido porque tengo ya, de hecho, recuerdo que tengo ya una segmentación. Entonces debería de ser mucho más rápido. Aquí voy a hacer, ¿por qué siempre cambio? Alguien puede decir, bueno, porque no soy como muy eh, fijo, por así decirlo, digamos en este caso con lo que estoy trabajando, porque en un momento dado prefiero hacer estas pruebas y como que ir haciendo esa medición, digamos, al final de cuentas. Bueno, aquí me está hablando sobre un tema de un presupuesto. Esto es simplemente en cuanto a cierta información, pero es porque está corriendo todo un mes y yo en este caso no necesito que corra todo un mes. Y de hecho, vean, ya cuando cambié el periodo de tiempo, pues obviamente lo hace mucho más fácil. No tenga pena, Víctor, feliz noche. Y voy a decirle que inicie a partir. Aquí sí, entonces, ¿se recuerdan? Yo creo que lo habíamos hecho con ustedes. Cuando le coloco fechas, tratémosle de que aprovechemos el máximo que corre el anuncio de cero hasta este punto, ¿sí? Bueno, aquí entonces vamos a cambiar nuestro público y voy a tratar de buscar. Vamos a ver si tengo, tengo tres opciones. Vamos a ver. Este dice 1850, está muy amplio. 15. Este creo que puede ser, fíjense. Este es el que parece que es el más. Sí, este es.
Entonces, si yo tengo varios nombres en un momento dado, lo que yo puedo hacer es hacer una breve, que me haga un breve paneo para saber al final de cuentas si estoy correcto o no. Bueno, entonces ya tengo acá. eh, yo diría siempre, pues veamos algún elemento que por ahí se nos haya quedado volando, flotando en algún momento dado, digamos en este caso, intereses, pequeñas empresas. Bueno, de hecho lo vamos a hacer de esta manera. Recuérdense, empezamos 40 millones, estamos bien, administrador de páginas 534, 41 millones, 529, 23, 41, 465, 997, 382, 563, 332, 605, 892, 177, 177, 149, 156, 84, 412, 71 millones. Aquí está Udemy, 18, 439, administración, agencias de publicidad también, Coursera, que era la competencia, coaching, desarrollo personal, distribución de negocios, escuelas de negocios, finanzas como tales, motivación, negocio familiar, pequeñas empresas. Bueno, aquí de hecho casi de todo estaba segmentado. Fíjense, al final de cuentas, creo que estaba bien generado. Yo realmente aquí solo me quería educación a distancia, probablemente le agregaría, digamos, al final de cuentas. Y me voy a cargar, porque hace falta está Facebook, Instagram, y si ya tengo esos dos, seguramente me va a aparecer WhatsApp. Digamos, en este caso, Facebook Messenger también, incluso, a final de cuentas. Eh, Twitter creo que lo tiene. Y pero quiero ver si ya lo tiene agregado. Aquí ya solo queda incompletos, porque quiere decir que el otro día lo trabajé. Bueno, vamos a guardar este como nuevo, porque es copia de copia de copia de copia. Entonces vamos a dejarle en este caso gestión empresarial 24. Guardar. Listo, este lo está guardando. Y este se los voy a mostrar ahorita eh, de una sola imagen, pero es por algo que yo quiero mostrarles, pero después yo le voy a hacer un cambio, pero eso eh, voy a hacer la modificación. Porque de hecho tengo el video que les comentaba, ¿verdad? Entonces en este caso, pero a ustedes les quiero mostrar cómo funciona con una sola imagen, porque creo que la mayoría que hemos trabajado son secuencias. Una sola imagen, crear el anuncio y bueno, agreguemos contenido. Necesito solo la imagen. De hecho, estos, por eso se los quería trabajar y todavía quería que trabajáramos esto porque me interesaba en este caso que todavía incluso viéramos esto para hacerlo. Voy a subirlo porque para poder tener más rápido la información. A veces nos tardamos un poquito con esto. Tengo mi banco de datos. Bueno, aquí está empezando a subir. Con imágenes no es el mismo error, de hecho, que me generó con el video. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tengo. Siguiente. Empiezo a hacer todos los resultados, todas las optimizaciones, digamos al final de cuentas, todos los elementos. Listo. Y esperemos en este caso que la ventana ya aparezca. 8 de 8. Perfecto. Se va a ubicar en feeds, historias y resultados de búsqueda. Bueno, y aquí viene la parte nuevamente de generar texto. Voy a quedarme. El llamado a la acción lo voy a dejar en comprar. ¿Sí? Aquí sí vamos a ser un poco más directos. Y tengo tres elementos. Vean que cómo cambia la secuencia. Cuando trabajo cuando son varias tarjetas o son varias imágenes, no tengo estos elementos que veo acá. Cuando es una sola imagen, sí lo trabaja desde ese punto de vista. Entonces tengo un texto principal, tengo un título y tengo una descripción.
Y aquí es donde yo les voy a mostrar y por eso lo quise hacer de esa manera, porque realmente en este caso lo vamos a trabajar desde ese punto de vista. Voy a ver, yo recuerdo que tengo acá ya tenía yo un copy específicamente de esto, entonces vamos a ver si por aquí lo tengo para que ya no nos tardemos mucho, digamos, al final de cuentas. Vamos a ver, tengo aquí algunas, vamos a ver, tengo algunas, pero no encuentro las que estaba. A ver, una búsqueda aquí rápida para tener este copy y podamos ir avanzando. Vamos a ver, rápido, rápido, rápido. En lo que estoy haciendo el proceso, siempre dándoles algunos otros tips y consejos, nunca olviden siempre de, a pesar de que tengamos las promociones o las pautas activas, de siempre generar el contenido también en orgánico, porque muchas veces las personas tienden a buscar, digamos en este caso, eh, la página. ¿Y qué pasa si, bueno, resulta que no publican nada desde hace más de 3 meses? Entonces, ¿existe o no existe la empresa, no? Entonces, esos efectos también pueden ser negativos, por más que a veces nosotros hagamos las publicaciones, pueda darse esa situación de que nos estén investigando y se den cuenta de que no tenemos información, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es mejor acá. Aquí, de hecho, ya tengo un texto porque lo tenía en orgánico, entonces, de hecho, voy a tratar de ubicar eh, de esa manera. Solo voy a hacer algunos cambios específicamente en el texto. Y de hecho, bueno, como siempre voy a hacer algunas modificaciones. Vamos a ver acá. Eh, voy a voy a hacer toda una combinación, voy a hacer de esto. Bueno, me quedo con el texto principal, que es donde voy a trabajar, que son las tres líneas. Empezamos a trabajar esto. Y aquí voy a buscar un poco el otro texto. Y hoy voy a cambiar la estructura, hoy lo voy a generar. Bueno, esto es un poco como, aquí viene un título, voy a generar acá todas las preguntas, digamos en este caso. De hecho, voy a tratar voy a eliminar esta pregunta, voy a tratar de hacerlo un poco más corta. Me voy a ver este emoji por acá arriba. Listo. Y después viene la información complementaria, que es la que técnicamente en este caso ya no verían en la línea, pero eh, al final es lo que estoy buscando. Y cierro solamente con la parte, voy con todo lo demás, porque esto sí es igual. Vamos acá, vamos a hacer a generar acá que nos aparezca, aceptamos pagos, ok, perfecto. Bueno, más o menos el copy va a quedar de esa manera, solo voy a hacer un cambio acá
con las otras páginas que a veces tendemos a utilizar, que en este caso es la de colocarle las negritas a lo que tenemos. Recordemos que lo hacemos por un tema de llamar un poquito la atención, digamos, en este caso en cuanto a ese tema. Voy aquí a borrar algunas cosas para que esto pueda trabajar un poquito mejor y un poquito más rápido. Ok, bueno, vamos a dejarlo acá. Y bueno, paso a la parte que a mí me interesa, que es el título y la descripción. ¿Qué es esto al final de cuentas? Es esta parte que está acá y que fíjense que también ha resultado muy, muy interesante y muy importante. Entonces, el título es, va a ser una cabecera adicional que va a tener nuestros anuncios al final de cuentas. Entonces, es importante de que nosotros tratemos de aquí también ganar un poco de territorio, digamos, al final de cuentas. eh, Porque de alguna manera u otra yo les quiero mostrar también cómo se va a ver esa parte. Entonces, eh, voy a ver si lo puedo hacer así. Vamos a ver si nos resulta de esta manera. Gestión empresarial. Voy a hacer esto, pero lo estoy haciendo por un propósito. Y en la descripción, que muchas veces puede ser el llamado a la acción, inscríbete ahora, cupos limitados. Es un poquito generar un poco de eh, ansiedad si lo queremos ver un poquito en las personas, digamos, al final de cuentas. Bueno, eh, voy a pasar acá y vamos a ver si en este caso podemos ver algunos de estos elementos que yo quiero que ustedes observen o por qué hice lo que hice en este caso específicamente. Y vamos a ver si me aparece esa opción para que ustedes puedan. Bueno, de hecho aquí veo todos los distintos escenarios, ¿no? Así se vería, digamos, al final de cuentas en un anuncio de Facebook. Y vean, tengo el nombre, tengo algunos elementos importantes acá. Esto se vería en uno de Instagram, en un feed del perfil, en Marketplace, digamos, al final de cuentas también se va a poder ver. En videos también en un momento dado, en explorar o buscar, se puede ver también como de esa manera. En el apartado de historias o ríos, que también se van a observar también en este caso un poco. En búsquedas se va a observar como de esta manera. Y no me aparece todavía la que yo quería mostrarles. Vamos a ver si en este caso puedo entrar. No voy a tratar de entrar desde acá. Vamos a ver si me deja desde acá para ver. Porque es una cabecera que se crea, digamos, en la parte superior y de alguna forma u otra es esto. Aquí está. Es esta de aquí. Donde dice plantilla de imagen. Estos elementos de acá, de hecho, esta es de Instagram, pero también nos aparece al final de cuentas en este caso para Facebook y funciona casi similar. Entonces, se recuerdan que nosotros teníamos esa parte del título, ¿no? Y entonces, el colocarle el nombre, y en este caso como nuestra ventaja competitiva, que sería, y yo aquí le estoy colocando diploma Mineduc Avalado, es hacer un refuerzo, hacer un poquito como, si tal vez no ven toda la estructura de la pieza, bueno, tal vez vean esta cabecera y lo que estoy buscando es que lo puedan visualizar. Entonces, ¿cuál sería la invitación a ustedes? En este caso, que ustedes vengan y pues obviamente coloquen la parte súper o más importante o la ventaja más importante, digamos, al final de cuentas. Incluso si ustedes están ofreciendo un descuento, pueden colocar 25% de descuento o envíos gratis, digamos. Entonces, esos otros textos ganchos, la gente los va a apreciar. Y yo me imagino que si ustedes han tenido la oportunidad de ver anuncios, se van a dar cuenta de que pues obviamente aparecen estas cabeceritas que muchas veces pues obviamente nos funcionan en cierta medida porque las personas pueden observar esos elementos, digamos, al final de cuentas. Incluso, vean, aquí está el de Facebook, que era justamente como le decía, incluso dice ajustar fuentes y colores. Entonces, en un momento dado dice que al final de cuentas, ¿por qué usar una plantilla de imagen? Haz que tu mensaje sea más visible en las ubicaciones. Sí, bueno, entonces, de hecho, vean acá.
estilo de texto y color de fondo. Entonces, veamos, estilo de texto son como las líneas que tenemos, digamos, al final de cuentas. Vamos a colocarla acá. Siento que es una... mm, mi visualización es de que es una letra un poco muy formal. Queda un poquito grande, con roboto. Un poquito más o menos. Ya obviamente las letras están ya predispuestas, ¿verdad? Obviamente no podemos tampoco hacer mucho, digamos, en este caso. eh, Más que asumir como esa. Esta me gusta porque es un poco más gruesa, es un poco, incluso esa parte circular me gusta. Y el color de fondo también lo puedo cambiar, ¿sí? Incluso si yo tengo un pantone de color, digamos, al final de cuentas, o mi empresa tiene ya una línea de color, lo puedo hacer. Y de hecho, fíjense que nosotros acá también tenemos líneas de colores, entonces lo voy a hacer en cuanto a este sentido. Vean, bueno, tengo un blog de notas. Cuando me parece que me desaparezco y resulta que tengo un blog de notas y ahí es donde tengo todos los elementos. Bueno, le voy a dejo, ahora sí, pero no. Me gusta el tono, pero ahora la letra es la que me quedó un poco inquietante, digamos, al final de cuentas. Aunque no niego que al final de cuentas el naranja eh, tiende a ser llamativo. Voy a hacer una prueba con un color adicional. Bueno, de hecho, dos voy a probar rápido para que lo tengamos visualizado. El contraste puede ser interesante porque obviamente incluso está ese, está ese celeste, digamos, al final de cuentas. Vamos en el feed de Instagram y voy a hacer una prueba más. Un último color, solo para ver si eso no es, digamos, al final de cuentas. Está haciendo el proceso, entonces si ustedes tienen una línea de color, incluso lo pueden hacer, o sea, no tienen problema. Eh, Fíjense que estoy indeciso. La verdad estoy indeciso. Eh, Pareciera que el color predominante en este caso es el naranja y que debería de ser realmente el naranja, digamos, al final de cuentas, el que debería de estar funcionando. Entonces, vamos a correr el riesgo en dejarlo naranja y vamos a ver si tiene el efecto que estamos esperando, digamos, en este caso. Bueno, entonces tenemos ya estos elementos, tenemos el copy y tenemos toda esta parte. ¿Qué nos hace falta? La plantilla de mensaje, ¿sí? Bueno, usar existente. Recuerdan que teníamos una de construcción, duplicémoslo, digamos en este caso, y estás interesado en alguna de nuestras certificaciones entonces en este caso colocamos acá, gestión empresarial, y aquí para hacer mucho más cortas las preguntas, aquí van a ser menos. Vamos a colocarle acá, gestión empresarial, estas palabritas que aquí quedaron flotando,
La pregunta 2 no es funcional. Y nos quedamos específicamente con la pregunta 3 y la pregunta 4. Cambiamos solo el nombre y le damos guardar. Y el anuncio pues prácticamente ya va a estar listo para poder ser enviado. Yo les quería dejar esto porque incluso voy a hacer una modificación porque le voy a trabajar un video adicional que tengo sobre esta parte porque le quiero nutrir sobre ese elemento. Entonces, solamente era para que ustedes vieran cómo se trabaja cuando se sube con una sola pieza. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, pero no voy a cambiar ni la segmentación, ni voy a cambiar en este caso tampoco. eh, Específicamente, digamos, en este caso, en cuanto al tema eh, de textos, pero sí en cuanto a esa pieza. Entonces, si esto lo tengo listo y ya lo tuviera, ya solo le daría a publicar y ya estamos preparados. Pero en este caso, insisto, solo voy a hacer la modificación y necesitaba que ustedes vieran cómo funciona cuando subo solo una pieza y todo lo que también le puedo hacer cuando es una sola pieza. Bueno, entonces tenemos estos elementos. Creo que al final de cuentas hemos avanzado y nutrido bastante en cuanto a la parte específicamente eh, de los anuncios, digamos, al final de cuentas y todas las maneras que nosotros podamos en este caso generarlas. Decíamos al final de cuentas, bueno, ¿qué pasa si yo ya no quiero, porque ayer hablábamos, ¿qué pasa si yo ya no quiero hacer algún anuncio? Se recuerdan, de hecho, ayer hicimos dos pruebas, incluso yo hice una tercera porque todavía tenía unas dudas, pero entonces en este caso, esas que nosotros creamos y que no se publicaron, por cualquier accidente, cualquier situación, entonces de hecho las tengo acá y simplemente solo borrémoslas, digamos, al final de cuentas. Y automáticamente estas ya no están, hay unos que están corriendo, la que está programada para mañana y la que está en borrador que yo voy a hacer las modificaciones. Entonces, este es nuestro panel. Técnicamente, desde nuestro panel, yo eventualmente puedo venir y pues obviamente puedo eh, establecer, digamos, al final de cuentas, información. Pero para las métricas, que en este caso eso es lo que nosotros pues, específicamente vamos a trabajar hoy, yo les voy a mostrar un panel y les voy a tratar de mostrar esas estadísticas donde ustedes pueden empezar a obtener información y que les puede ser bastante útil. Bueno. Yo de hecho ya tengo ya una pestaña que es donde yo trabajo donde encuentro, digamos, en este caso, la información. Yo eh, les voy a copiar, digamos, nuevamente el enlace. Ustedes ahorita ya lo están observando. Yo se los voy a copiar mejor en el chat porque es al final de cuentas donde a veces tenemos más fácil la información. Y vamos a empezar entonces ya a analizar qué vamos a hacer con las apps. Solo yo les estoy colocando el mensaje para que ustedes puedan ingresar. Allí ustedes tienen para hacer ya la reportería o las métricas que estamos buscando. El panel general en este caso funciona como ustedes lo están observando. Arriba, de hecho, o sea, porque yo puedo exportar esta información, la puedo llevar a Excel en algún momento dado, porque necesito si hacer alguna gráfica, algún análisis o presentarla incluso. Bueno, entonces yo incluso aquí le podría cambiar el nombre, lo puedo guardar incluso al final de cuentas, porque si voy a hacer, insisto, copias de información, actualizarlo, compartirlo, digamos, en este caso, vean acá, me da el enlace y puedo compartir este informe si pues trabajamos con algún equipo, digamos, al final de cuentas, o incluso si yo lo quisiera exportar, tengo acá con tabla con datos con formato, siempre en Excel, sin formato, con CSV, que es valores sin coma, como un PNG, o sea, como una tabla normal, digamos, al final de cuentas. Y esos serían los elementos si yo lo quisiera exportar y el nombre, ¿verdad? Digamos en este caso. Y los tres puntos si yo tuviera un historial de exportaciones o un menú abreviado de teclado. Después, esta parte de con entrega, porque son las publicaciones que pues llegaron al público, por eso se le llama con entrega. Y en este caso aquí está la temporalidad. Lo trabaja generalmente mensual. Entonces, si yo quisiera trabajar reportes anteriores, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Marco desde el 1 de noviembre y las siguientes fechas hasta donde yo quisiera el corte, que en este caso puede ser 14, ¿no? ¿Sí? O incluso si esto es como personalizado, o si yo quisiera de esta semana, pues me va a presentar solo los de esta semana
Si yo quisiera hacer de los últimos 30 días, pues voy a trabajar lo último de los 30 días, últimos 14, 7, mes pasado, por trimestre, por año pasado, son todos los elementos, digamos, en este caso. Yo lo voy a trabajar personalizado y necesito que lo voy a trabajar del 1 al 14 y le doy a actualizar, ¿sí? Y automáticamente esto me va apareciendo. Si ustedes van teniendo dudas, por favor me van diciendo. Entonces, empecemos a ver los campos, ¿sí? Y de alguna manera u otra, yo puedo aquí encima saber qué es lo que me está apareciendo, porque a veces nosotros podemos llegar a como desconocer esa parte. Entonces, tenemos nombre de la campaña, muestra el desglose de resultados por nombre de campaña. Por eso es importante ponerle los nombres a las campañas, porque me va a permitir a mí ver la información. Estos están hipervinculados porque en un momento dado esto me va a llevar específicamente a el anuncio, ¿sí? Digamos en este caso yo tengo este, si yo le doy clic, se abre una nueva pestaña y me va a llevar nuevamente al administrador de anuncios y específicamente a esta campaña como tal, incluso con cierta información, digamos al final de cuentas. Pero insisto, yo encontré que acá es donde tengo la mayor información para poder sacar estas métricas y resultados. Por defecto, yo tengo entonces algunas columnas y les voy a mostrar algunas otras adicionales que se trabajan porque esto es como una tabla dinámica. Esto es una gran ventaja porque ya no tengo que, antes, al final de cuentas, cuando, de hecho hace menos de 2 años, eh, mm, Facebook nos daba, digamos, en este caso, toda la información, la vaciábamos en un Excel y teníamos que ir vinculando o incluso nosotros haciendo nuestras propias tablas dinámicas. Pero hoy en día, pues esa es la ventaja que ya no lo presenta y yo desde aquí lo puedo controlar todo, ¿no? Bueno, entonces tenemos alcance. Dice que alcance es el número de cuentas, y aquí vamos a repetir algunos conceptos que teníamos de sesiones pasadas. Número de cuentas del centro de cuentas que vieron tus anuncios al menos una vez. El alcance es diferente a las impresiones y después obviamente me da alguna referencia, pero yo les voy a mostrar en este caso cuál o explicarles claramente cuál es la diferencia. Impresiones dice que en este caso es el número de veces que tus anuncios se mostraron en pantalla. Bueno, y empecemos a hacer las comparaciones para que ustedes empiecen a entender un poco cómo esto funciona. Alcance en este caso dice que es el número total de veces, o sea, es decir, al final de cuentas, la persona las haya visto una, dos, tres, cuatro, 5 veces, las cuenta al final de cuentas, media vez aparezca en la pantalla de la computadora o del teléfono, eso cuenta como una impresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontró un interés afín, encontró que la segmentación del lugar, de edad, y eso lo toma en cuenta. Pero para alcance, alcance es exactamente el número de personas que lo vieron, ¿sí? Entonces veamos estos ejemplos. Tenemos 23.215 veces, pero realmente 10.593 personas. 20.245, pero realmente 8.194. 7.684, pero realmente 3.812. Y vamos a vincularla de un solo con frecuencia, digamos, en este caso. Y frecuencia dice que es el promedio de veces que cada cuenta del centro de cuentas vio tu anuncio. Cuando dice cada cuenta, está hablando de personas, digamos en este caso. Entonces, esto quiere decir que en promedio, una persona vio 2.47 veces el anuncio, o sea, o 2 veces y media. Dicho en promedio, probablemente fue 3, 4 veces, ¿no? Digamos al final de cuentas. Aquí sí es un promedio casi más exacto, 2 veces vio el anuncio para este, digamos, al final de cuentas. Y estos primeros tres elementos entonces funcionan así. ¿Para qué me sirve? Porque insisto que al final de cuentas la intención de hoy es, bueno, ¿por qué me aparecen estos datos o por qué al final de cuentas me está indicando? Esto al final de cuentas es el alcance real de nuestras publicaciones, ¿sí? Esta es realmente la intención que hubo, digamos, al final de cuentas. Entonces, acá yo puedo empezar a ver si realmente mi segmentación fue adecuada, si hice bien mis cálculos, digamos, al final de cuentas, y probablemente todo va de la mano al final de cuentas y probablemente y lógicamente con la inversión. Pero
realmente incluso hablar de ciertos elementos a mí me parece pues bastante interesante que a pesar de que sea una inversión de 70, estamos hablando que hay un alcance de 6.620 o en su defecto acá, pues obviamente son un poco más elevados los números, pero incluso a pesar de que aquí fueron 150, los alcances fueron relativamente bajos versus estos otros elementos. Probablemente segmentaciones, intereses tuvieron que ver. Cuando hablamos de resultados, es el número de veces que tu anuncio consiguió un resultado en función de la configuración y del objetivo. Depende al final de cuentas de lo que yo esté buscando. Aquí hay algunos elementos que técnicamente no aparecen, pero de hecho vamos a tratar de que se vean en un momento dado. En este caso, estas que sí se observan fueron porque fueron campañas, digamos en este caso, de interacción y que se les dijo que pues fuera bajo un método de conversación con mensaje inicial. Entonces, esos elementos aquí sí nos aparecen figurados. Entonces, Meta cuenta, digamos, en este caso, un cierto promedio, digamos, al final. De hecho, dice, es posible que estos resultados no incluyan todos los datos de conversión. El modelo se puede usar para proporcionar una medición más completa cuando faltan todos o algunos datos de las conversiones. O sea, es un número es el más apegado a la realidad, pero obviamente incluso yo puedo decir, no, no fueron 8, fueron realmente 10, pero es un número relativamente cercano, ¿sí? Entonces, aquí empiezo yo a tener ya datos concretos y si bien es cierto, yo estoy diciendo que los vieron 8.000 personas, 20.000 veces, y este fue el resto. Esta es la parte que yo diría a nosotros nos tiene que importar más, que es realmente la conversión o el efecto o la acción que yo realmente estaba esperando. El importe gastado, pues lógicamente en este caso estamos hablando sobre todo lo que yo invertí y estamos hablando en este caso específicamente de esto que es el costo por resultado, que es otro elemento también importante y que nos habla específicamente, bueno, realmente cuánto me costó a mí captar clientes, digamos, al final de cuentas. Aquí tengo una captación de 4.68, aquí tengo de 10.71, tengo una de 5.62, tengo una de 10.13, 4.90 de estos elementos. ¿Cuál es el parámetro al menos deseado? Yo diría, tendría que estar al menos abajo de 5 quetzales, pero sabiendo que obviamente hay un número importante, digamos en este caso, de personas relativamente captadas. Pero estos son los datos generales que pues obviamente tenemos. Si nos damos cuenta de este lado, yo puedo al final de cuentas establecer concretamente otros elementos adicionales o otras métricas o otros indicadores que yo puedo empezar a encontrar. Bueno, veamos en este caso porque aquí esto también nos sirve. ¿Para qué la edad? Porque entonces yo puedo, cuando vuelva a hacer nuevamente anuncios, yo voy a saber, bueno, realmente mis anuncios los vieron estas personas. Entonces, acotemos un poco más el mercado. O pues obviamente tal vez el mensaje no está llegando correctamente. Entonces, marquemos edad y empieza entonces a hacer un desglose anuncio por anuncio. Y vean, dice, taller foto de retrato. Este es el total del alcance, pero veamos segmentado o dividido por edad. De 18 a 24, lo vieron en este caso, si lo voy a ver, veámoslo en este caso por personas, porque eso es lo que a mí me interesaría un poco, ¿sí? Bueno, entonces, estaba con foto de retrato. De 25 a 34, 4.454 personas. Es el bloque más grande, digamos, al final de cuentas. De 35 a 44, 2.140. De 18 a 24, 1.604. Pero de 45 a 54 no encontré. Entonces, eso a mí me empieza a decir, este mercado se mueve sobre estos márgenes de edad, que probablemente voy a llegar hasta los 45, 44 años, pero personas probablemente ya no las están viendo más allá de. Sí hubo impresiones, pero solo como un scroll rápido, digamos, al final de cuentas. Veamos esta que de hecho esta está en circulación ahorita todavía y cambia porque al final de cuentas esto es un taller de foto de retratos como muy específico. Este que es un poco más abierta la formación, pero la tendencia no cambia. 25 a 34 sigue siendo el número más alto, acá ya cambia y pasa en segundo lugar 18 a 24, 35 a 44 pasa ahora al tercer lugar y sigue siendo 45 a 54 como el más bajo. Este, que es un taller que se estuvo promocionando,
25 a 34, 35 a 44 cambió un poco la tendencia, pero es porque el mercado es más de profesionales, por eso cambió un poco la relación. Pero el mercado de 45 a 54 sigue siendo el más bajo. Entonces, probablemente yo empiece a aprender de que tengo que empezar a eliminar un poco este renglón y pues obviamente tratar de enfocarlo un poco más hacia este punto, ¿no? Eh, este está corriendo, que es un taller de Excel. De hecho, se empezó hoy, al final de cuentas, y lleva de 25 a 34 nuevamente, 35 a 44, 18 a 24, y vean, la tendencia empieza como que a ser muy constante, digamos, al final de cuentas, ¿sí? Incluso si yo lo vinculo por edad, digo, bueno, los de 35 a 44, es cierto, fueron más, aunque no es mucha la diferencia, vean, acá son 6,86, 6,31, es relativamente baja, pero a pesar de eso, ellos fueron los que más tuvieron intención de generar una conversación o de enviarnos nuestros datos, digamos, al final de cuentas. Entonces, esto es por edad. Pero ¿por qué es importante este informe? Y por qué yo también me tengo que quedar acá un buen rato, porque al final de cuentas yo puedo venir y bueno, yo desactivo edad. Y como es una tabla dinámica, todo nuevamente se vuelve como a contraer. Bueno, veámoslo por país, porque yo como estuve segmentando a varios países. Y aquí empiezo. Pues lógicamente voy a tener siempre una mayor representación. Y veo acá, Guatemala. Honduras, El Salvador y un poco menos Costa Rica. En técnicos, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Acá solo es Guatemala porque de hecho yo, o sea, cada vez que ustedes estén haciendo anuncios, estén conscientes o lleven un registro de cómo hicieron la segmentación para también entender los resultados, para que tampoco nos asuste, o ustedes pues obviamente llevarlo en mente. Este fue un taller presencial y pues obviamente fue solo a nivel local. Incluso les voy a hacer ver cómo veo la parte local. Tengo acá, igual, Guatemala, Honduras, El Salvador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Guatemala, Honduras, El Salvador es como la tendencia, si se dan cuenta, Guatemala, Honduras, El Salvador, incluso Panamá lo empieza a superar un poco a Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, entonces en tendencia de países es eso, entonces, ¿por qué es esto? Porque incluso si yo le quisiera dedicar anuncios porque lo puedo hacer también desde ese punto de vista. Si yo quisiera anuncios específicos por país, entonces probablemente me voy a quedar con los dos más fuertes o con los tres más fuertes y voy a hacer anuncios específicamente para cada país, con tropicalización para cada una de ellas. Para eso también en este caso me serviría un poco todas estas estadísticas y empezar a ver, ¿no? Bueno, quitamos país y agreguemos región, que en este caso ya es un poco más como la ciudad, ¿no? Bueno, Guatemala Department, que en este caso es ciudad capital, es la que tiene más fuerza. Francisco Morazán en Honduras, Quetzaltenango, San Salvador, Cortés, San Marcos. Y en este caso quiero bajar, aquí estamos. Esta que fue la presencial, se hizo una segmentación, pero solamente por la región occidente del país de Guatemala. Entonces, ahí está. Me tira que el área de Quetzaltenango fue la más solicitada. San Marcos le siguió, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango, Retauleu, ya fue como de las más bajas. ¿Sí? Esta cuenta generalmente, de alguna manera u otra, tiende a ser mucho más fuerte en el área de Guatemala capital. Siempre tiende a tener como los resultados. De hecho, vean esta que fue, eh, eh, que de hecho es la que está vigente, ha llegado a varios lugares, Quetzaltenango, La Libertad, Lloro, San Miguel. Entonces, me da datos tan específicos de distintos lugares que es bien interesante cómo puede hacer todo este proceso, digamos, al final de cuentas, ¿no? Bueno, quitamos región por plataforma, es decir, cuál de todas, al final de cuentas, Facebook, Instagram, quién me está viendo más o dónde, digamos, al final de cuentas. Facebook, Instagram, Messenger, Instagram, vean, aquí esta es bien interesante porque aquí es más en Instagram y de hecho sí, porque incluso en las tendencias que he visto de las caídas en WhatsApp, he visto que sí ha sido más incluso mensajes caídos en Instagram, Facebook Messenger. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Otra vez, nuevamente, o sea, ¿qué interpretación o qué resultado yo le puedo estar dando? Bueno, entonces puede ser de que yo aquí venga y entonces dedique un anuncio solamente para Instagram, pero que sea un poco como más gráfico.
y tengo que decir, bueno, tal vez aquí utilicé más solo imágenes estáticas. Bueno, entonces me voy a dedicar solo a esta parte, solo Instagram, digamos. Aquí fue Facebook porque fue un poco más como más video. Ok, entonces me estoy yendo un poco más como que a esa línea, digamos, al final de cuentas. Entonces, esos elementos a mí me permiten como que ir comprendiendo al final de cuentas dónde se visualiza o dónde se mueve mi mercado y cambiar un poco, pues obviamente la línea, digamos en este caso, en cuanto a lo que yo quisiera establecer. Estos, los que yo les estoy mostrando relativamente en este caso, pues obviamente son eh, los básicos. Cuando hablo de ubicación, no estoy hablando del lugar, sino estoy diciendo dónde se vio dentro de las plataformas de redes. Feed, que en este caso son el panel central de Instagram o de Facebook, ahí es donde se da más, historias en el área de explorar, cuando alguien se pone a buscar algo en Marketplace, en el feed del perfil de videos, bueno, entonces aquí nuevamente es donde se genera. E incluso vean esto que también es sumamente interesante. Si estaban en el feed, de los 31, 26 le dieron iniciar una conversación. Cuando estaban en Reels, 3, pero cuando estaban en historias, realmente es muy bajo, o sea, ellos en historias no está funcionando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tal vez probablemente el anuncio tiene que ser un poco diferente, más corto, cambiar algunos elementos para que pues yo le pueda sacar provecho también a esas plataformas. Bueno, aquí tengo por día, incluso por género, también lo puedo hacer, digamos, al final de cuentas. Pero yo también en este caso puedo buscar. Y aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen, bueno, tomen nota o en algún momento dado vean nuevamente la grabación, porque de aquí yo saco nuevamente resultados y veo realmente métricas de eficiencia. Bueno, tengo el alcance, tengo las impresiones, tengo los resultados, pero recordemos que nuestros anuncios tienen un llamado a la acción. Yo estoy buscando que las personas le den clic, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que también hay una métrica que se llama clics. ¿Sí? Bueno, entonces clics en el enlace, pero de hecho incluso puedo agregar clics únicos en el enlace y esto, de hecho, nos va a aparecer al final. Y les quiero explicar qué es esto. Es para una publicación, cualquiera de las que tengo acá, ¿cuántas de este total de personas, de este universo de personas, realmente, digamos en este caso, le dieron clic para hacer el siguiente paso? ¿Sí? Vean, para talleres 1, 56. Pero clics únicos, 54. O sea, estas dos diferencias, digamos, a final de cuentas, dice números de clics en los enlaces del anuncio que dirigieron a destinos especificados por el anunciante. Número de cuentas. Aquí puedo hacer, o sea, ¿por qué se da esta diferencia? Porque probablemente alguna persona entró y otra vez le dio clic, digamos, en este caso. Entonces, en algún momento dado, esto pues relativamente me da como que esa línea, digamos, al final de cuentas. ¿Sí? Vean, para este de foto de retrato fueron 49 del total. O sea, les llegó hace 8.194, pero realmente 49 le dieron. Incluso de los 49, yo sé que 31 iniciaron una conversación. Incluso hay una brecha, digamos, al final de cuentas, que está generándose todavía entre las personas que le dieron clic e inclusive iniciaron el chat. O sea, todavía hay un margen que estoy perdiendo. Tendría que revisar probablemente si mi plantilla está siendo la correcta, si no le falta más información en algún momento dado o es muy complicada de entender. Esos elementos los puedo empezar a entender por estos porcentajes que relativamente se están generando, pero todavía no he llegado a otra parte que también les quiero, pues obviamente mostrar. Y voy a agregar otra, digamos en este caso, y tengo la parte de conversaciones iniciadas. Y tengo conversaciones con mensaje iniciadas y conversaciones y costo por conversaciones. ¿Por qué le voy a agregar esta? Porque no tengo datos de estos números. Estos números, ¿por qué no aparecen? Porque es campañas de ventas que yo las llevé a apps de mensajes, pero el filtro de la tabla no me las está leyendo.
En cambio, cuando es una campaña de interacción, sí me aparecen los números. Bueno, entonces, veamos. Le voy a colocar esto acá y empiezo a hacer todo el cambio, ¿sí? Entonces, vean estos elementos. Y aquí ya tengo realmente resultados. Aquí realmente incluso puedo empezar a entender para las campañas de ventas si realmente hubo movimiento o no, porque no tenía información. De hecho, des en cuenta, o sea, aquí dice 31 coincide con las 31 porque era una campaña de interacción. Pero vean esta, incluso esta que es una campaña que está flotando todavía, son 33. Vean esta, no tenía nada, realmente me dice que fueron 10. Recuérdense que son datos estimados. Yo tendría que terminarlo 100% de cotejar para saber si realmente son ciertos. Aquí tengo 7, pero estos 7 incluso no me asustan porque es una campaña que mañana tendrá que terminar y yo esperaría que tal vez incluso mañana explote un poco más los números, vean, y otros que sí no generaron datos. Al final de cuentas, sí. Y hay que asumir de que en algún momento dado puede llegar a pasar eso y tampoco me tiene como que asustar un poco, ¿no? Bueno, tengo esta parte de acá, conversaciones iniciadas, pero vean este punto bien interesante, porque tengo también, digamos, en este caso, métricas personalizadas, ¿sí? Tengo también, al final de cuentas, opción a crear métricas. Y de hecho, yo tengo aquí, al final de cuentas, 3 métricas que yo he creado, las voy a agregar para ver si en este caso me las marca y yo les quiero explicar y les voy a mostrar cómo se crean métricas también en este caso. Bueno, recuérdense, ¿se acuerdan de que yo fui agregando parámetros que no estaban? Clics en el enlace, clics únicos, eh, conversaciones realmente iniciadas y vean esto, porcentaje de conversaciones iniciadas. Como yo creé, pues obviamente tengo que incluso describirla, aquí no lo hice, pero les voy a explicar. O sea, es decir, hace una relación, digamos en este caso realmente, entre la cantidad de clics únicos dividido al final de cuentas las conversaciones iniciadas. ¿Sí? De hecho, incluso aquí dice la fórmula, dice conversaciones con mensaje iniciado dividido clics únicos. Yo creé la fórmula para saber eso. ¿Por qué lo hice? Porque yo quiero saber realmente de las personas que le dieron clic, qué porcentaje realmente está iniciando una conversación. Y es para entender un poco el comportamiento de cada campaña y saber si las personas realmente en este caso si quisieron iniciar el proceso o no. Entonces, incluso vean, aquí es una de 14,81, relativamente es muy bajo, porque fueron 54 clics y solo 8, digamos en este caso, quisieron hacer una conversación. De hecho, voy a borrar esta de acá, porque está repetida, digamos, al final de cuentas, y voy a borrar esta porque también es lo mismo. Y ahorita les voy a mostrar otro. Vean, esta es mucho más elevada porque fueron de 49, 31, representa un 63%, 53%. ¿Cuál es el número ideal en temas de conversaciones? En este caso, arriba del 40-50%, creo que es un número bastante aceptable, digamos, en este caso. Aquí, 10 de 26 es un 38%, es relativamente bajo. Esta es bien alta, vean, de 17 14, a pesar de que el número es relativamente bajo, pero el factor de retención es bastante elevado. Este de ads fueron 16, representa un 72%. E incluso esta sí fue un 100%, pero realmente fue solo una conversación. Entonces, incluso al final de cuentas, no, para mí no es significativa, digamos, al final de cuentas. Bueno, ¿cómo creo, digamos, en este caso, métricas? ¿O cómo voy a saber esto? Porque al final de cuentas, tengo un costo por resultado, ¿sí? Se acuerdan de esto, ¿no? Decía de que yo había invertido 280, tuve 8 conversaciones y cada conversación me costó 35 quetzales, pero esto sí es para las que leyó las conversaciones. Pero, ¿qué sucede con las que no tengo datos, pero que sí los tengo acá para saber cuánto realmente me cuesta? Bueno, entonces en este caso lo hago de esta manera. Presten mucha atención porque esta métrica es bien, bien interesante. Bueno, entonces acá le coloco crear métrica personalizada y me aparece, digamos, en este caso, el panel. El panel en este caso sería costo, o el nombre sería costo por conversación. La descripción puede ser valor unitario
por conversación generada, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo los números y necesito que en este caso el formato sea numérico, no que no sea porcentaje. De hecho, aquí yo puedo cambiar, puede ser porcentaje o incluso dice que puede ser por divisa. Vamos a dejarlo por divisa para, para ver qué data nos cambia y si no, pues haremos alguna modificación. En este sentido, recordemos que lo que yo quiero saber es realmente cuánto vale, digamos, al final de cuentas, o cuánto cuesta tener una conversación de alguna manera u otra, digamos, o cuánto realmente nos cuesta. Entonces, aquí dice seleccionar métrica dentro de lo que tengo, pero también lo puedo escribir. Entonces, aquí pongo importe gastado dividido conversación con mensaje iniciado, ¿sí? Vean. Y aquí, bueno, solo yo puedo acceder a esto y eso es lo único que yo necesito saber. Y le damos crear métrica. Esperamos a que la tabla dinámica la trabaje y nos va a aparecer al final. Veamos si lo hicimos correcto. Y aquí lo tengo, ¿sí? Incluso para los que no estaban, ¿sí? Acuérdense que aquí no tenía y de hecho, pues obviamente, si lo hice correcto, ahí yo ya tenía ya un peso encima, digamos, porque yo necesitaba realmente saber si lo hice correcto, tenían que ser los mismos valores. Vean, estas que eran datos que no tenía, esta que está corriendo dice que vale 3.18, es una cifra relativamente aceptable. 7 está más o menos en el valor. Esta no generó, digamos, al final de cuentas. Eh, 1 es de las más elevadas, digamos, al final de cuentas. Y aquí tengo, pues obviamente, ya mis valores. Costo por conversión, dice valor unitario por conversación generada. Entonces, aquí yo puedo crear las métricas y es un poco como para dar interpretación. Y yo diría que al final de cuentas, estas que ustedes observan y que pueden ver nuevamente en el video, van a ser las que ustedes realmente les va a dar como que, perdón, el mayor importe que realmente a ustedes le pueden sacar beneficio. Y la información que ustedes realmente necesitan. Porque ustedes, pues obviamente, si lo están pidiendo que los lleve a WhatsApp, ustedes pueden llevar una contabilidad manual, pero realmente ustedes aquí ya pueden saber, bueno, realmente tantas personas fueron las que le dieron clic, pero ellos realmente estos fueron los que iniciaron conversación. No son solo los de WhatsApp, de hecho, también son eventualmente los de Messenger o Instagram. Y la idea al final de cuentas, bueno, pues estos costos, transformarlos en ventas, ¿sí? Y era un poco lo que hablábamos al inicio cuando se empezaban a integrar algunos. Estas personas, nosotros ya tenemos un terreno ganado sobre ellas, porque ellas al final de cuentas, de alguna manera u otra, ya dieron un paso de dar sus datos. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es convencerlos. Ventajas, si son productos relativamente con un costo corto, bajo en algún momento dado o de adquisición inmediata, estos prácticamente los vamos a convertir ya en ventas de un solo. Pero si son servicios, pues obviamente sí hay que hacer un proceso de convencimiento. ¿Cuál es mi sugerencia, digamos, en este caso específicamente en cuanto a este asunto? Eh, y creo que nos pasa, también pónganse ustedes en este sentido eh, como consumidores. Cuando ustedes escriben, pues ustedes están esperando que una persona les esté atendiendo del otro lado. Hay una opción de que sea un bot, un robot el que lo está haciendo, pero realmente nosotros esperamos que sea una persona. Entonces, mis consejos al final de cuentas en este sentido sería, pues obviamente, que exista un saludo personal. En este caso, eh, preguntar el nombre de la persona a la que estamos atendiendo, incluso para generar la base de datos, lógicamente, en este caso. eh, Reforzar, digamos, en este caso, la necesidad que tenga. Esto me refiero a, bueno, qué tipo de producto necesita, realmente necesita este tipo de producto, digamos, al final de cuentas, porque incluso nos puede contar algunas otras cuestiones adicionales que tal vez nosotros hasta no sea ese el producto que está buscando, sino le vayamos a vender otro, pero de alguna manera u otra lo vamos como que a ir terminando, ¿no? Eh, pero aquí se va a ir generando una interacción. O sea, para esto tiene que haber una interacción de personas. Y en este caso, pues obviamente ya indicar características del producto. Y aquí, pues lógicamente, en este caso también va a ir incluida la parte del precio.
Eso es un poco lo que yo diría también en la parte del chat, ¿sí? Al final de cuentas, cómo ustedes deberían de irlo trabajando de tal manera que ustedes puedan específicamente aprovechar ese momento en que la persona, si lo queremos ver así, está vulnerable, pero es porque identifica que ustedes pueden ser que pueden suplir esa necesidad. Entonces, al final de cuentas, ustedes lo que tienen que hacer es generar esa empatía con el cliente y también, obviamente, van a haber casos en los que no se cierre la venta, pero como incluso hablábamos con Feller, pues obviamente esto es una base de datos. O sea, ¿quién no quisiera tener 33, 30 y tantas personas en bases de datos como para eventualmente, digamos, en este caso, volverlas a, eh, acompañar nuevamente, ofrecerles un producto, o que si estamos en una determinada promoción, ya es una base de datos y que incluso tal vez yo ya no tenga la necesidad, digamos, en este caso, de volver a pagar una campaña, si no tengo ya esa base generada para volver nuevamente a consultarles y decirles al final de cuentas cómo es que funciona este proceso, digamos. Eh, Quisiera solamente cerrar, en este caso, con con un proceso que estábamos hablando, digamos, al final de cuentas, eh, que es el tema de los etiquetados, digamos, al final. Voy a dejar de compartir y voy a volver a colocar, digamos, al final de cuentas, eh, información, eh, digamos, en este caso. ¿Cómo le presentamos la información en este caso al cliente? Bueno, aquí al final de cuentas, o sea, ya esta parte, lo primero que ustedes tendrían que hacer es un filtrado de las columnas que ustedes en este caso están hablando. ¿Qué explicación le van a dar al cliente? Depende también mucho al final de cuentas del tipo de empresa que sea, si incluso tienen una página web, porque si tienen una página web donde ellos están vendiendo, incluso no lo voy a hablar sobre conversaciones, lo voy a hablar al final de cuentas sobre ventas. Incluso esto yo lo tendría que ampliar realmente con resultados ya del departamento también de ventas, porque esto lo estamos manejando netamente en cuanto a temas de alcances. Entonces, las columnas que de hecho ustedes van a poder ver posteriormente en su video, son las que yo les sugeriría que ustedes puedan manejar. ¿Qué es lo que tienen que hacer al final de cuentas cuando ya tienen todas estas columnas generadas? Bueno, exportan primero el Excel, digamos, al final de cuentas, en ese sentido, y entonces ustedes después ya empiezan a darle o a terminarle de dar un formato a toda esta información. Y posteriormente a eso, pues entonces, ¿cómo yo le voy a hacer la presentación de resultados? Primero, yo le tengo que indicar a la persona o al cliente al que le estoy haciendo el manejo de redes, bueno, primero la parte de los alcances, impresiones y frecuencias, que en este caso es eh, captación de personas, pero desde un punto de vista masivo. O sea, son todas las personas, digamos en este caso, que de alguna manera u otra yo hice llegar. Después, en este caso, número dos, vienen en este caso las conversiones o los resultados. Y aquí entonces es donde yo les digo, bueno, entonces, eh, tres, estar hablando de cantidad de clientes atendidos, digamos, al final de cuentas. También voy a hablar acerca de costo por cliente atendido. También al final de cuentas es otro elemento que yo también le podría presentar a alguien que yo le esté, digamos, en este caso, eh, manejando una cuenta. El otro elemento que también en este caso yo les colocaba era el porcentaje por conversación, o sea, es decir, cuánto realmente yo estoy manejando. Como estamos hablando, digamos, en este caso, estos elementos específicos, nosotros obviamente le estamos presentando información que tendríamos nosotros que completar con el área de marketing o de diseño para poder analizar
cuál ha sido la estructura, o si somos nosotros los que lo hemos diseñado, pues también nosotros tendríamos que entonces agregar, decir, bueno, si para esta pieza trabajamos al final de cuentas una versión estática, el siguiente paso sería, si los resultados no son los adecuados, intentar, digamos, en este caso, con una pieza de video o con se me puede venir a la mente una especie como que se genere como una entrevista, digamos, al final de cuentas, para una persona, donde esté indicando los beneficios del producto. O sea, tenemos que encontrar, porque nuevamente desde la parte de las ads, nosotros tenemos que encontrar específicamente el punto concreto donde las personas realmente, digamos, en este caso, están siendo satisfechas con sus anuncios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso o en ese sentido concreto es determinar todos los escenarios. Si nosotros solamente estamos manejando, en este caso concretamente, las cuentas o específicamente, digamos, en este caso solamente estamos también manejando la parte del diseño, porque ese es otro elemento. Entonces, si nosotros realmente tenemos un proceso completo, entonces nosotros no solamente nos vamos a quedar con las métricas, que son los resultados, sino también tendríamos que presentar, bueno, es decir, la campaña de taller de foto de retrato y tiene que empezar desde el inicio, o sea, es decir, este fue el diseño de la pieza, esta fue las características que se utilizó en el anuncio, la segmentación y de ahí vienen los resultados, que es lo que yo les estoy mencionando, ¿no? Personas atendidas, cantidad de veces que se vio el anuncio, cuántos realmente hicieron una conversión o sus resultados, que puede ser un mensaje o una compra, bueno, realmente esto cuánto nos costó por clientes, cuánto es nuestra base de datos y el siguiente elemento sería entonces para ustedes, pero eso al final de cuentas sí es un criterio que ustedes tienen que generar porque no hay una fórmula o una magia o una pócima secreta, digamos. Bueno, el siguiente paso es si siguen con esta estructura o esta línea de anuncios o en un momento dado tienen que cambiar a otro tipo de anuncio, otro tipo de copy, otro tipo de mensaje para tratar de obviamente de llegar a más personas. Si el resultado pues obviamente está siendo el adecuado, la intención sería de alguna manera u otra pues seguir con esa línea de anuncios o incluso si ustedes tienen el anuncio abierto, la intención es decir, bueno, mantengamos todavía este anuncio más días vigente porque pues está llegando y está generando una captación de personas. Es un poco como nosotros podríamos presentar los resultados a los clientes, pero yo siento que también depende mucho de la naturaleza de la empresa y del producto o servicio que estemos generando. Los resultados de estas métricas o de este ejemplo que yo les mostré son empresas de servicios de educación. Entonces, al final de cuentas, son procesos a largo plazo, son procesos de convencimiento más largos. Si son productos que se consumen o que se compran inmediato, sí estaría hablando de resultados de ventas que tienen que ser mucho más inmediatos y pues obviamente mucho más generados o mucho más reflejados, digamos en este caso, en el tema de ventas, porque de alguna manera u otra sería lo que yo estaría relativamente buscando, digamos, al final. Quería de todos modos, porque no quiero dejar esa duda flotando, digamos, al final de cuentas, voy a mostrar esta parte de acá porque es una etiqueta de chat, digamos, al final de cuentas que se tiene y que a mí me interesaría que hablábamos con Feller, el decir, bueno, ¿cómo yo puedo enviar un mensaje masivo, digamos, al final de cuentas, pero que realmente llegue a la persona? Bueno, primero yo tengo que tener una etiqueta. Esta etiqueta en este chat yo le llamo potenciales. Son clientes que de alguna manera u otra pues están en este proceso de tentativamente tener que adquirir o no un producto. Eso es obviamente lo que yo estaría. Entonces, yo tengo que tener mi copy, digamos, al final de cuentas preparado, ¿sí? Para de ahí, pues al final de cuentas, generar la información. Yo solamente voy a hacer un proceso simulado, lógicamente no voy a enviar el mensaje, pero bueno, aquí tengo solo un copy X, digamos, al final de cuentas. Entonces, voy a enviarlo a estos contactos, en teoría. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer o cuál era mi sugerencia para Feller para tratarlo de hacer un poco y que yo sepa que sí le va a llegar a la persona, no por la línea de mensajes de difusión, porque mensajes de difusión solamente los reciben las personas que específicamente han guardado mi contacto, si no, no les llega. Entonces, bueno, tengo estos y yo hago este proceso. Control B, porque ya tengo mi copy guardado.
¿sí? Y esto se genera como un borrador y ellos se van hasta arriba, ¿sí? Control B, control B, ¿sí? Control B, nuevamente control B, control B, voy acá, control B, control B, control B. Y es el mismo copy, o sea, yo estoy solamente en este caso, en esta versión generando borradores, ¿sí? Bueno, y voy a tener acá, solamente, solo para tener ese elemento, ¿sí? Porque de hecho aquí hay más. Bueno, entonces vengo acá y todos estos que yo ya tengo en borradores, simplemente lo que yo voy a hacer al final de cuentas entonces es, conforme yo los vaya marcando, yo lo marco, ¿sí? Acá y le doy enter. Lo marco y le doy enter. Lo marco y le doy enter. Lo marco y empieza entonces en masivo a enviarse. Y relativamente yo estoy ahorrando mucho tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tener mi mensaje creado, digamos, al final de cuentas. Insisto, hacer este proceso, dejarlos todos en borrador y cuando ya los tengo todos listos, entonces solo clic, enter, clic, enter, clic, enter, clic y enter. Y se van a ir al fin. Y sí, yo estoy 100% seguro que se van a ir porque de alguna manera u otra, pues yo obviamente yo tengo registrados esos contactos y tengo aquí la observación de que ellos pues, lo están viendo. Es una manera de enviar en masivo. Sí tengo que hacer un proceso manual, claro, pero por lo menos tengo la certeza de que les va a llegar el mensaje a todos los que yo he etiquetado y a todos los que yo les quiero ofrecer de alguna manera u otra nuevamente mi producto o mi artículo. Entonces, de esa manera yo puedo hacer este proceso de enviar mensajes en mi WhatsApp, siempre que sea WhatsApp Business. De hecho, lo pueden hacer en el WhatsApp personal, pero pues ya saben de que si tienen configurado su cuenta en Meta, tendría que ser con WhatsApp Business y ahí sí no habría ningún inconveniente. Entonces, en este caso, esto es parte de la información que se trabaja en el tema de las ads, anuncios, un poco el tema de métricas, solo para que ustedes tuvieran toda esta información, digamos, al final de cuentas. Casos como Feller me decía, bueno, yo ya intenté y ya empecé a ver resultados, he empezado a generar bases de datos, sé que tengo que hacer un proceso todavía en cuanto al tema de ventas, pero la idea es de que ustedes tengan ya una noción específicamente de decir, bueno, es de esta manera funciona, digamos, al final de cuentas y yo lo puedo hacer de esta forma. En mi experiencia son campañas que en la mayoría de ocasiones tienen resultados. En otras ocasiones también hay que ser conscientes. A veces no se da esa situación, puede ser el tipo de mercado, alguna segmentación, algún elemento, probablemente alguna época incluso. Es como decir, bueno, si yo estoy vendiendo educación, probablemente la otra semana yo ya no puedo pautar porque las personas no están con eso en la mente. Tal vez sí para comprar artículos por el tema de temporada navideña, por ahí pueda empezar a aprovechar un poco. Eh, y mi consejo al final de cuentas, cuando hagan estos tratados de clientes, pues insisto, ya les hice la mención, ¿verdad? O sea, trátenlos realmente como que hay una persona atendiendo realmente el chat y no, y la otra parte, por favor, no llenemos al final de cuentas en el primer mensaje en querer dar toda la información. O sea, mi nombre es XX, le vendo este producto con estas y estas y estas y estas características y el precio es este y un mensaje muy largo, lamentablemente las personas no lo leen. Yo sé que la información que ustedes están presentando es sumamente valiosa, pero las personas realmente no se van a sentir atraídas, simplemente le van a dar vista al mensaje y ustedes tuvieron mucho esfuerzo en crear el copy de ese mensaje y es mejor irse paso a paso. Digamos en este caso, tener, dice, debería tenerse una persona directamente contestando los mensajes y no dejar esperando al cliente. Es obviamente lo lógico, pero yo diría no solo una persona contestando los mensajes, sino una persona directamente que sepa de venta. Además, eso es otro elemento sumamente importante. Tiene que saber de ventas y tiene que saber lo que está vendiendo, porque no podemos colocar a cualquier persona y que no tenga ese espíritu de vendedor, digamos, al final de cuentas. Hay personas que lo tienen, hay personas que no lo tienen y hay que ser claros y conscientes. Y en el tema de dejar esperando,
También creo que también tenemos que ser un poco lógicos. Van a haber mensajes que de alguna manera u otra van a caer fuera de horario 10 o a partir de las 10 de la noche diría que ya es un mensaje fuera de, y para eso WhatsApp Business nos tiene las opciones, pues al final de cuentas de los mensajes de ausencia, dejémoslos configurados. Pero en horario laboral sí coincido con el hecho de que tenemos que tratar de contestar con rapidez el mensaje. Si estamos comenzando, digamos al final de cuentas, porque obviamente lo ideal sería tener una persona contratada para ese proceso, pero si no la tenemos o la empresa no la tiene, bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Bueno, en todo el armado que hicimos al final de cuentas de la campaña, la pieza, tener el copy, la segmentación, el presupuesto, analizar un poco la parte de las métricas, también en este caso yo les diría, bueno, armen al final de cuentas al menos ya una secuencia de respuestas de copies para WhatsApp. ¿Van a cambiar probablemente, digamos, en este caso algunos elementos? Sí, pero ustedes créanme que se van a ahorrar 2, 3 minutos en estar escribiendo el mensaje y tengan por lo menos lista ya una secuencia de 5 mensajes, o sea, es decir, su saludo, su presentación, preguntarle el nombre, dónde estén las características de su producto, hablar un poco acerca de la forma de entrega, el precio, o sea, todos esos tengan ya la estructura de sus mensajes para que si ustedes, porque no tienen presupuesto para pues, tener a una persona atendiendo el chat, entonces específicamente ustedes vienen y entonces ya solo empiezan a arrastrar los mensajes. Van a tener que prestar atención porque en algunos casos van a tener que personalizarlos o van a tener que cambiar cierta información. Pero de eso a tener que escribirlos al 100% al final de cuentas, eh, habría, digamos, al final de cuentas, una gran diferencia en ese sentido. Y entonces lo que yo sí esperaría, digamos, en este caso, concretamente, eh, sería de que ustedes tengan esa estructura de mensajes y el tiempo prudencial, yo diría que pues más o menos la persona tendría que ser atendida en horario abierto, tal vez en un margen de unos 5 o 10 minutos más o menos, porque pues obviamente si él está generando el clic, es porque en ese momento quiere la información, pero la quiere de una persona, no la quiere de un robot, digamos en este caso. Entonces, como les digo, estos fueron algunas de las pautas, algunos de los lineamientos que se manejan en cuanto al tema de campañas, digamos en este caso de Facebook, Instagram, en algún momento dado. La intención al final de cuentas es de que esto no solamente se quede en las instrucciones, sino ustedes también en este caso lo lleven específicamente a la práctica y que lo vean reflejado. Y lo que yo les decía desde los primeros talleres, mucha paciencia, tienen que tener demasiada paciencia en todo este proceso porque eh, los resultados tienen que ir llegando. Muchas veces, pues a veces tenemos éxito en las campañas, insisto, a veces hay ciertos bajones y tendríamos que analizar qué fue lo que hicimos, una pieza, algún texto no fue el adecuado, algo no lo hice 100% correcto. Entonces, sigan haciendo la creación de contenido, no solamente este de paga, hagan el orgánico, porque yo les decía, las personas eventualmente los están observando. Entonces, al final de cuentas, ustedes lo que tienen que hacer es generar contenido. Y si se van a dedicar a las redes sociales, es algo que ustedes le tienen que dedicar muchas horas al final de cuentas, pero incluso en un proceso organizado ustedes podrían aprovechar bastante porque pueden dejar publicaciones programadas, tener ya toda esta base de datos y muchas veces reducir ese margen de tiempo. Si nos podemos apoyar de ciertos elementos de la inteligencia artificial, pues también, pues obviamente lo podemos hacer. Entonces, básicamente este era el contenido que se tenía pensado, digamos, en este caso y la grabación nuevamente pues estará ya disponible el enlace para ustedes porque obviamente nos lleva un poquito de tiempo el tema de tener que hacer procesos de subida y bajada de los videos y pues cualquier situación el grupo pues va a permanecer algunas semanas todavía abierto si ustedes tienen ahí alguna consulta o como ha sucedido a veces a mí me aparece alguna información yo se las puedo compartir o a veces se crea también se comparte entonces, para poderles apoyar en ese sentido, gracias a ustedes por inscribirse a este taller y que puedan estar atentos a nuevos que se puedan ir generando. Entonces, nuevamente muchas gracias. Pasen ustedes muy feliz noche y nos mantenemos en contacto.
Y la grabación, insisto, va a estar en unas horas y en el grupo ya dicha el día de mañana para que ustedes puedan ingresar. Pasen feliz noche.